tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde nos estén viendo. ¿Qué tal, cómo están? Hoy estamos nuevamente aquí para hablar de un tema no polémico, súper polémico, súper polémico como es el tema de los plásticos, ¿no? La industria del plástico, que es lo que está pasando. Hay una realidad que es la contaminación ambiental, a todos nos está afectando, si bien este es un programa más enfocado al tema de empresas, pero la verdad es que a todos nos están afectando y creo que es un buen tema para empezar a tocar y poder desmitificar un poco todo esto que hay alrededor del plástico. Y para eso, nada mejor que nuestra amiga Susana Chirinos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susi? Estoy muy bien, muchas gracias. Encantada de tenerte acá y de que nos puedas echar un poco de luz en todos estos temas. Les comento un poquito, mi querida amiga Susana Chirinos es venezolana, todavía no hablo mucho, pero ya se van a dar cuenta. Ella es venezolana, estudió licenciatura en la Universidad Católica Andrés Bello, en Letras, y también comunicación social en la Universidad Central de Venezuela. Trabajó en México en muchísimas revistas y ahora está como directora editorial en la revista MP, que es una revista dedicada exclusivamente a la industria del plástico, que la pueden ver, después vamos a dar los datos para que puedan bajarla de internet y puedan ver todas sus notas muy interesantes realmente. Y además, Susana es un alma inquieta, ha vivido en muchísimos lugares, ha vivido en España, en Estados Unidos, en Venezuela, por supuesto, en México, y eso hace, a mi parecer, ¿no?, que tenga esa sensibilidad de conocer las distintas culturas, las distintas costumbres. Entonces, esa visión que te da el haber estado en otros lados y haber convivido con otras culturas, hace que sea tan objetiva tan objetivos tus puntos de vista. Y eso es lo que más me gusta y destaco siempre de Suri. Así que bueno, para vos hoy este espacio y poder hablar un poco de esto, de lo que es el plástico, ¿no? Hacia dónde vamos, qué está pasando con el plástico, Suri querida. Bueno, el plástico es como una empresa que iba muy bien y creció muy rápido. Y creo que justamente por ese crecimiento rápido no tuvo tiempo de organizarse. Y ahora tiene que pasar por una reestructura, ¿no? Tiene que reinventarse. El plástico nace, y es muy paradójico porque pues ahorita está es el, digamos, el enemigo número uno de los ambientalistas, pero el plástico nace, la baquelita fue un invento que se hizo para evitar que se hicieran las bolas del billar con marfil. Entonces se quería un material que sustituyera al marfil y protegiera a los elefantes. Y así, de esa manera, el plástico logra un puesto interesante. No ganó en ese certamen donde habían varios materiales, pero se dieron cuenta de que tenía propiedades increíbles. Entonces, poco a poco fue surgiendo y la gente se empezó a dar cuenta que era un material que tenía muchísimas ventajas. Lo primero que se hace es, si elimináramos el plástico ahorita, o sea, si hiciéramos un escáner y nos quitáramos el plástico de encima, probablemente, bueno, primero no estaríamos en el Zoom porque no habría computadora, pero estaríamos desnudos prácticamente. O sea, hay un montón de cosas que son de plástico y la gente no lo sabe. Y está en cualquier campo que quiera, o sea, desde campos del uso común, juguetes, plásticos desechables, vajillas desechables, etcétera, etcétera. Obviamente que envases y embalajes, que es una de sus industrias fuertes, pero también en la medicina,
en la aeronáutica, en la parte espacial, justamente por sus características. Entonces, todo eso, sentarse a la mesa y discutir, bueno, el plástico no va más, no es tan sencillo. Sí, no, Entonces, no. es una pregunta compleja. La de qué hacemos con el plástico y hacia dónde va. Porque es gracioso, en la medida en que más leyes se van creando, más artículos se van creando. Y ahorita en la pandemia, su participación fue definitiva para el no contagio. Sí, total. Las mascarillas, las caretas de los médicos, los uniformes especiales para el no contagio, los respiradores. Las mamparas, ¿no? También. Las mamparas. Es más, fue muy gracioso porque estaba justo poniéndose en auge todas las prohibiciones y viendo cómo iban a ser, y de repente la gente salía cubierta de plástico de pie a cabeza. Entonces, como algo que es tan dañino, al mismo tiempo nos protege y nos cuida. Entonces, habría que llegar justamente, y lo vamos a ver ya al final, hay que llegar a un consenso y esa es la parte es la parte más difícil. Por ahora, lo que tenemos es, y esto lo dice el presidente del ANIPAC, Aldimir Torres, un material que es malo porque flota. Es decir, tú vas al mar y en el mar hay muchas cosas, pero lo que flota es el plástico, entonces se ve. Y no estoy diciendo que no hay contaminación, o sea, no estoy diciendo que eso no exista. Lo que estoy diciendo es que obviamente señalas a lo primero que ves. Lo mismo que pasa cuando vas a un vertedero a cielo abierto, que es lo primero que ves, las bolsas de basura. Claro. Sí, sí. Entonces, por supuesto, eso es lo que se señala. Claro. Sí, además es cierto que muchas personas, además del desconocimiento que hay, ¿no? De cómo cuidarnos, cómo reciclar y cómo tratar el plástico, hay muchas personas que todavía le echan esta responsabilidad a las empresas, que son las que contaminan. Y yo siempre digo, bueno, las empresas no son robots, hay gente dentro, y esa actitud que tenemos cuando estamos trabajando, también la tenemos cuando estamos en nuestras casas. Entonces, desde la casa yo creo que empezamos a tener esta nueva educación, este cambio total de paradigma, ¿no? De cómo el plástico puede ayudar a cómo puede dejar de ser tan nocivo o cómo puede dejar de ser nocivo, pero sí hacernos de esta ventaja que tiene. Alejandra Jaime, que es una ambientalista pro plástico, Que parece paradoja, ¿no? Pero bueno. Sí, pero menciona que dentro de nuestras leyes no existe responsabilidad sobre la basura. Es decir, la basura debería ser del que consume, Claro. ¿no? Es decir, la persona que fabrica es el dueño de la basura en tanto en cuanto fabrica. Cuando se lo vende al proveedor, mayoritario, minoritario, no importa, ese se hace acreedor del objeto junto con el residuo que éste produce. Y si yo soy el consumidor que se lo compro a ese mayorista o ese minorista, debería hacerme responsable del objeto y de la basura. Claro. Porque cuando el objeto no viene en buen estado, yo le reclamo, o sea, hago la cadenita para hacer el reclamo. Entonces, todo lo que conlleva ese producto debería tener, pero no es así, ¿no? Señalo entonces al productor máximo para que él se haga cargo de la basura. Y el último que tendría que hacerse cargo sería el recolector, que en este caso es el Estado. Porque el Estado es el que está, en el caso de México, es el que está encargado de la recolección de la basura.
Claro. En el momento en que yo doy la basura, esta persona tiene que hacerse cargo de la basura. Pero no hacemos no seguimos, no lo hacemos de esa manera. Nosotros queremos que el que hace, que voy a poner una firma, Coca-Cola, se haga cargo de sus botellas de PET. Sí. Entonces, yo que soy, que tengo mi tienda de la esquina, no me quiero hacer cargo de esa basura. Compro la Coca-Cola que sé que seguro la voy a vender, pero no me hago cargo de la basura. Y luego viene Patricia y compra su Coca-Cola tranquilamente, se toma y no se hace cargo de la basura. Y finalmente el pepenador recolecta la botella, en su caso, porque recibe una remuneración. En el caso del PET, pero ¿y si no es PET? Claro. Claro. ¿Cuál es el problema? Hagamos toda esta seguidilla y ahora pongamos una botella de un cítrico, el que tú quieras. Los cítricos son bastante buenos para generar bioplásticos. Bien. ¿Dónde va a terminar esa botella? Entonces, claro, la respuesta es claro, pero se biodegrada. Sí, pero no se biodegrada en 2 días. Claro. Ya hablaremos de eso. Tampoco todas las cosas que son biodegradables se biodegradan, porque necesitan cierto ambiente, o sea, específico para hacerlo. Entonces, si lo cambiamos a papel, tenemos exactamente el mismo problema. Si lo cambiamos a vidrio, tenemos exactamente el mismo problema. Entonces, la falla real no está en el producto en sí, sino en la responsabilidad que se le ha adquirido a la gente. Entonces, podemos tomar 2 ejemplos completamente distintos con respecto a la basura. En Alemania, que es uno de los países que más produce plásticos, o sea, que tiene producción o consumo, digamos, de plástico, más que producción, consumo. Transformación, para hablarlo exacto, porque una cosa son los pellets y otra cosa es la transformación. Sí, porque tiene un montón de terminología también, que se complica un poco más. Sí. Si tú separas y pones tu basura en la forma correcta, eso te hace reducir impuestos, porque ese plástico o se recicla y si no se puede reciclar, se lleva a otro tipo de reciclaje que genere energía. Entonces, la persona ubica bien dónde va su basura y recibe un pago por ello en impuestos, o sea, se disminuye su impuesto. O está el caso de, si no me equivoco, China, que tú pagas por el volumen de basura que generas. No solo en bolsa, sino al recolector. Entonces, el recolector se lleva tu basura, pero tú tienes que pagar tu basura. O en Estados Unidos, que si la basura no está bien diferenciada, no la recolectan. Y te pegan calcomanía. Entonces puede estar allí, obviamente eso es foco de infección, la gente se enoja. Tienes que, tú, no el recolector, tú tienes que volver a tu casa y separar la basura. Entonces, allí hay 3 ejemplos completamente distintos para que funcione. Sí. Y, bueno, en el caso de Estados Unidos, el reciclaje no es el mejor. En China y en Alemania sí, pero en Estados Unidos no funciona tan bien, tiene algunos problemas todavía. Pero también funciona, o sea, tienen por lo menos leyes. A nosotros no. En el 2018 se puso un día específico para sacar ciertos tipos de basura.
¿Quién se acuerda cuáles son los días? Ah, no, ni idea, claro, claro, claro. Entonces, si ni siquiera eso, y las razones que he oído para no hacerlo, es que cuando llega el pepenador, lo pone todo junto. Sí, Es que si se los separo, ¿qué trabajo hacen ellos? Para eso les pago. okay. No, si ellos quieren sacar dinero de la basura, porque se supone que esto luego lo ubican en sitios donde lo pueden vender, que lo separen ellos. Y así hay un montón de excusas que en realidad tiene que ver con, por ejemplo, en España se hizo un trabajo hace unos años donde alguien empezó a separar la basura y se empezó a dar cuenta que el camión recolector no estaba haciendo su trabajo. Entonces pusieron un GPS y se hizo todo un trabajo periodístico para decir, a ver, yo estoy pagando impuestos para que se separe la basura y que cada basura vaya a un lugar. Sí. Entonces tú tienes que llevarlas y los dos camiones les pusieron GPS y los dos terminaban en el mismo lugar y no había una infraestructura. Y se hizo todo un trabajo para ya, ahora están trabajando fuertemente y uno de los que más fuerte están trabajando es AIMPLAS, que es el Instituto del Plástico. O sea, están trabajando fuerte por el reciclado. Sí. Eso es. Y si bien, bueno, hace falta una fuerte cultura, ¿no? De cómo reciclar, no reciclar, cómo empezar por separar los distintos tipos de plástico, decirle a la gente cuántos tipos de plástico hay, cuáles son reciclables y cuáles no, porque imagino que no todos son reciclables, pero frente a esto, ¿no? A toda esta cuestión económica, política y de todo un poco que también gira alrededor de estas industrias, ¿qué hacen hoy las industrias para poder sobrevivir con estas nuevas normativas, con estas nuevas imposiciones que tienen justamente con estas limitaciones al uso del plástico, ¿no? México particularmente, bueno, con la pandemia ha habido como una especie de sosiego en casi todo tipo de Sí, se frenó. reglamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se hizo un trabajo de cabildeo muy grande. No todos los estados, o sea, la ley federal y las leyes por estado no van de la mano todavía. Entonces, están tratando de trabajar. Ciertos estados ya prohibieron las bolsas, otros no. Lo que mucha gente no sabe es que las bolsas que dan en el supermercado son de plástico. O sea, esa bolsa verde es de polipropileno. Las mismas también son de polipropileno. La única diferencia es que unas son muy finitas y las otras están hechas en un entramado distinto, pero si esa bolsa se rompe y hay que reciclarla, carecemos de la infraestructura para hacerlo. Y ese es el verdadero problema. Es decir, podríamos establecer que necesitamos mejores leyes de las que tenemos porque, claro, la gente dice prohibición. Ok, ¿y por qué no se le prohíbe a la gente tirar basura en la calle? ¿Dónde están las multas para la gente que tira basura en la calle? ¿Okay? ¿Dónde están las multas para la gente que no separa su basura? O para el pepenador o el señor de la basura, el del camión, que recolecta la basura sin que ésta esté separada debidamente. Sí, no, todo eso. Claro, eso por un lado. Y por el otro, ok, resulta que todos los ciudadanos mexicanos nos abocamos a la separación y nos volvemos locos y hacemos todas estas cosas increíbles. Ok, ¿dónde llevamos esto? Sí, ¿a dónde, no? En la esquina. Exacto. El presidente y director del Centro Empresarial del Plástico decía que todo plástico podía ser reciclable.
Unos costaban mucho más dinerito que otros la tarea, pero en realidad todos podrían ser reciclados. Lo que se ha visto dentro de la industria es tratar de que el plástico que se ha utilizado pueda entrar de nuevo a la cadena de uso como reciclado. Y hay muchísimas partes automotrices que están usando, por ejemplo, que es donde hay un buen uso del plástico, plástico reciclado o que se pueda reciclar. A lo mejor no lo vuelves a convertir en un radiador, pero lo conviertes en otra cosa que sirva. Por decir. Entonces, todas estas cosas, si no es la razón por la cual PetStar se convirtió en la recicladora número 1 de América, la más grande, por lo menos del continente americano, fue porque su presidente y su cabeza, Jaime Cámara, fue un tipo muy inteligente. Se fue hasta donde el plástico llegaba, que era la calle. Entonces empezó a hablar con los recolectores, con esos pepenadores. Y como dicen muchos de ellos, siempre riéndose, se puso las alpargatas, bajó hasta donde estaba la gente, habló con ellos y logró hacer que ellos le trajeran eso. Entonces, una de las razones por la que México se hizo pionero en recolección de PET fue justamente por su trabajo. Entonces, eso debería hacerse con todos. Ahorita hay más gente, por ejemplo, todo el mundo está en contra de la señora de los tamales porque vende el atole en poliestireno y qué horror y qué terrible. El poliestireno expandido se recicla y México tiene un mercado para ello. Entonces, DART, junto con Renueva, junto con Marcos y Marcos, ha hecho un trabajo estupendo y en México cumplieron hace poco 10 años haciendo un trabajo constante para recuperar playas, para llevar a la gente, para reciclar. El poliestireno expandido es el unicel, ¿verdad? Es el unicel. Pero hoy también, que en otros países se le llama Tegopor. Sí, o anime, o podría decirte un par más, se me fue ahorita, pero... Sí, bueno, tienen distintos nombres. Exactamente. Pero lo que, por ejemplo, la gente no sabe es que el unicel es 95% aire. Claro. Sí, por eso es tan livianito también. Claro, pero tiene una de las cosas que lo hace para el sistema de entregar comida, sobre todo en este momento, es que no le entra humedad, no sale hongo. Claro. Esas son las ventajas. O sea, el plástico no se hizo indispensable por poca cosa, o sea, se hizo indispensable por moda. No, 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 no. Tiene sus propiedades benéficas. Claro. Sí. Exactamente. Se utilizan los médicos porque normalmente no ayuda o evita el contagio. O sea, las mascarillas son de polipropileno, si no me equivoco, que es la misma tela de las bolsas. Todas las cosas, cuando uno, a Aldimir Torres le encanta siempre decir que él está todo hecho de plástico porque tuvo muchas operaciones y por supuesto entonces entró un día y la bolsa de plástico donde guardan la sangre es de PVC. Claro. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, si todo esto funciona y está desde antes del COVID, ¿qué se hace con ese material? ¿Dónde llega? Porque una bolsa esa bolsa de plástico necesitaría ser desechada de forma distinta que otras cosas. Sí, sí. Entonces, ese sería la gente...
el destino final de toda esta industria después de la normativa que ya está vigente en muchas partes de México por lo menos, y también he visto que en España se están poniendo cada vez más duros, ¿no? Con esto de que las industrias tengan mayor cantidad de porcentaje de material, de materia prima reciclada en sus productos. O sea, la problemática es mundial y yo veo que las industrias que se dedicaron siempre al plástico tienen forzosamente que generar una transformación, ir hacia un cambio. Y Sí, muchas de ellas me imagino que habrán dejado de existir también. claro, eso fue lo primero que golpeó a México fue eso. O sea, la gente que no pudo reinventarse o donde, por ejemplo, la bolsita que cubre, ahorita no hay tianguis, pero, o digamos, o estuvieron hasta hace poco cerrados, la bolsita que cubre el plato para evitar el agua. Claro. La persona que vendía eso no podía. La señora que vendía la bebida en bolsa y con popote. El popote fue el primero en salir. De acuerdo. Y la gente no lo ve así. Pero la razón por la cual existe el popote es para evitar enfermedades que te dan el vaso. Bueno, llevo el mío de metal, llevo el mío de papel. Ok, el de metal no hay problema, digamos, porque el de metal te lo llevas tú y es tuyo. Sí. Pero el del papel genera el mismo problema, porque al final del día lo tienes que tirar. Y aquí empezamos con los mitos. El papel es muchísimo más dañino en reciclaje que la bolsa o en su uso, porque necesita un tratamiento con más agua y es clorado. Claro, porque no Entonces, es lo reciclo y ya, necesita otros elementos también, claro. eso por un lado. Y otra cosa que hicieron un ejercicio de bolsas, y la bolsa de papel es de un solo uso. A menos que sea esta de asita, que es como más o menos coqueta, que utilizas en alguna que otra tienda. Una bolsa normal del pan, la que vas al súper y te meten tu pan, tu bolillo tranquilo. Cuando termina, ¿qué haces con eso? ¿Lo reciclas cómo? Tal cual. La tiras igual. Sí. Entonces, el reciclaje de esa bolsa, que además tiene grasa o azúcar o alguna otra cosa, necesita agua, mucha más cantidad de agua que el plástico, porque esa es otra de las cosas que no te dicen. Si tu reciclaje genera pérdida de otros recursos que no son renovables, Sí. sin ir muy lejos. Creo que una de las industrias que más genera problemas ambientales es el de la moda. Y no hay una industria que sea más de comprar y tirar que la de la moda. La de la moda, sí. Porque tú te compras una camisa según la estación, tú te compras ese pantalón que se puso de moda y en la otra estación lo cambias, ya sea por calor o frío o porque ya no está de moda. Ojo, normalmente no lo hacemos, pero siempre tenemos, en realidad, solo 2 o 3 grandes, cuando digo grandes es, invertiste mucho en un vestido, claro. Invertiste mucho en un buen abrigo de invierno, o sea, para cuando hace mucho frío. Pero de resto, sobre todo las mujeres gastamos en eso. Entonces, por ejemplo, el microplástico está demostrado que ese microplástico de lo que tanto se quejan se produce por las lavadas de la ropa. En teoría no deberíamos lavar tanto la ropa. Y eso no te lo dicen, o sea, es el desgaste, porque las telas tienen plástico. De hecho, muchas marcas, entre ellas Adidas, fue una, sobre todo marcas deportivas, han utilizado todo lo que sale del mar. Por eso te digo de hablar una estructura. Entonces, todo lo que recolectan del mar
lo llevan a una recicladora, se recicla todo ese plástico, que se convierte en poliéster, que es plástico, Claro. y se hacen camisetas, zapatos, etcétera, etcétera. Sí, Pero la famosa ropa que cuando la usás hace ruido, ¿no? tal cual. Sí. Pero también es porque si tú vas a correr con una camisa de algodón y te sudas, pesa. Si tú vas a correr con una camisa de poliéster, puedes ir transpirando, pero si se moja, te secas inmediatamente. O sea, tiene una razón, es liviana. Si quieres hacer mejor tiempo, los Claro. zapatos cada vez son más livianos y Sí, plegables. sí. Pero si lo... y obviamente, pues, tu materia prima es plástico reciclado. Entonces es perfecto para lograr... Entonces, todas estas... Hay un cambio ahora porque en París se firmó un acuerdo donde se tiene que sacar, obviamente, el plástico. O sea, se hizo un acuerdo por el calentamiento global y por todo esto. Entonces, claro, todo fue como una cadenita y al final todo el mundo firmó. Entonces, las grandes empresas, casi todas las grandes transnacionales, Unilever, etcétera, etcétera, y en la moda y así, fueron diciendo, bueno, listo, ya está, tenemos que empezar a hacer esto. Entonces, todos los días me llegan noticias, por ejemplo, Unilever, en casi más de la mitad de sus tubos de pasta de dientes, que eran hechos en plástico porque eran más livianos, etcétera, etcétera, van a ser reciclados. Claro, ahí también hay un tema, ¿no? Porque una cosa es el tubo, otra cosa es el tapón, y también hay una separata de elementos ahí, me imagino. Sí, pero si el producto llega a su casa, ellos saben cómo separarlos y de ahí sacarlos para que sea eso. O sea, para que termine siendo un material que ellos necesiten. Y por eso antes hablaba de infraestructura. Claro. Ahorita hace sí, casi ya van a ser 2 años, wow, quizás más, que se hicieron, yo siempre he ido al Plastianguis, que hace Ciprés los chicos de México Recicla, que son 2 hermanos que empezaron a trabajar con esto, ellos empezaron como acopiadores de plástico para darle salida. Sí. Entonces crearon sus propios envases de plástico reciclado, que se llaman B2B. Bueno, esos plásticos, ellos estaban contentos, yo les tomé la foto, estaban muy orgullosos, porque en este Plastianguis, su botella de plástico reciclado estaba llegando a sus manos. Otra vez. Otra vez, qué bien. Esa es la verdadera economía circular, ¿no? Que tanto hablan todos. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de qué le está pasando al plástico, esto es lo que deberían hacer. Deberían buscar. Al principio, cuando se puso la ley, no había dónde conseguir, por ejemplo, bolsas reciclables o en las bolsas del tipo que pedían, no estaban. No solamente no estaban, eran muy costosas. Sí. Y esa es la otra parte de la que nadie habla. Es muy lindo cuando te dicen cuero de cactus, muy lindo cuando te dicen, ahorita sacaron unos barbijos unos tapabocas de piel de cebolla. O sea, lo vas a hacer con piel de cebolla, etc. Todo eso, hay una mexicana ahorita en Valencia trabajando con toda la merma de naranjas para hacer bioplásticos, y así van. Pero, tienes que entender que todos los bioplásticos tienen que venir de merma. Tú no no puedes dedicar una cosecha de maíz a hacer plástico cuando tenemos otro problema. Los objetivos de la Organización Mundial, dentro de ellos está lo del hambre. Entonces tú no puedes quitarle a la gente la comida para hacer plástico. Para que se biodegrade.
Entonces, ¿cuáles son realmente los productos que se utilizan? La borra del café, que tenemos los amigos de plásticos amigables que están que ya tienen una producción y productos hechos con bioplásticos, hechos de la borra del café, si se quiere, del café. Están una simulación de cuero que tienen toda una línea completa de chamarras, de carteras, monederos, billeteras de plástico de cactus. Esta gente que está trabajando con huesos de aguacate, los cítricos, como digo, siempre han sido muy buenos y están trabajando en eso, pero cuando tienes que hacer, eso está muy bueno como noticia, pero cuando tienes que hacer escalable ese negocio, Sí. no cuentas con la materia prima y tampoco con la infraestructura, que eso es otra cosa que ellos dicen. Una cosa es trabajar en mi laboratorio, veo que tiene esto, wow, doy con esto, llamo a las entidades, hago mi informe, escribo, lo someto a premiación, perfecto. ¿Puedes producir tantas toneladas de bolsa de este tipo para distribuirlas a todo el país? No. No. O porque no tienes la materia prima, o porque no cuentas porque a veces sí se puede conseguir la materia prima, pero no cuentas con la infraestructura para hacerlo. Entonces, todas esas cosas, ¿a quién se las terminan achacando? O sea, ¿quién tiene que hacerse cargo otra vez? Claro. La marca, el productor. A ese el que es el responsable de la bolsa, es el que paga impuestos, ese es el que tiene que hacer la producción. Que le van las ganas de todo, me imagino. Más que irse, yo no creo que no es una cuestión de ganas, es que a veces no tienen la inversión para eso. Y sobre todo en este momento, donde no hay una plataforma certera. Bueno, sí, claro. Hablemos de cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, hay una asociación de reciclaje de agricultura, se llama ARPAN. Entonces, todos los que son productos agrícolas plásticos se reciclan. Pero sale excesivamente caro llevarlo. Entonces, eso no lo dicen. Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué no hacen cultivos normales? Porque casi es entre 200 y 300% más de producto, Claro. con riego, con invernaderos plásticos, etcétera, etcétera, que si lo haces a cielo abierto. Es así de sencillo. Entonces, pero después tienes que recoger eso y no se puede volver a utilizar. Entonces tendrían que pasar camiones. Yo creo, y ese es el punto, que si esos productos tuviesen una salida a reciclaje y finalmente se vendiera, se pudiera cerrar. Entonces, no está pasando. Su presidente, Gilberto, me decía, es que a veces llenas un camión, que son no sé cuántas toneladas, y la mitad de las toneladas son tierra, que tienes que lavar y sacar. Entonces, obviamente, todo eso cuenta en el precio y cuando finalmente te lo pagan es una tontería. ¿Qué hace la gente? Lo entierra o lo quema, lo cual es pésimo para el medio ambiente. Nocivo, claro. Claro. Por eso digo que la estructura tendría que ser de 3 patas, que es lo que siempre dicen que es sociedad, gobierno y la empresa. Ajá. Para que pueda funcionar. Bueno, las empresas están tomando ya el toro por las astas, digamos, en todo, un poco obligados también por la normativa, pero también por esa ansiedad, por esa necesidad de ser sustentables y de ser cada día un poco más ecológicas, ¿no? Veo eso, veo también que hay muchísimas normas, no sé si están bien o no estudiadas,
pero muchísimas normas que se están poniendo ya en vigor para poder reducir o para poder acomodar un poco toda esta gestión del plástico y del reciclado también. Y hay mucha gente que también, y esto es bueno decirlo, ¿no?, que es muy consciente y no está tirando las cosas así nomás, sino que está haciendo una buena selección, se toma el trabajo, sabe que también tiene que invertir recursos ahí, porque incluso llevar todo lo separado a algún lugar de reciclaje necesita invertir en nafta o tener un vehículo con que llevarlo, todo, y sin embargo lo hacen. Ahora, ¿qué necesitaríamos más o dónde tendríamos que poner más el foco para que no se satanizara, y no estoy hablando de sanitización, viste que esto es un trabalengua, sino acá sí en la satanización del plástico, que no se satanice tanto, que no es que es tan malo, y que podamos seguir usándolo, pero en un marco de salud también para el medio ambiente, ¿no? Cuando empezó esto de la circularidad y la sustentabilidad como materia obligatoria dentro de casi todas las empresas, también se ha pedido que sea parte del pensum de estudio de las escuelas. Es necesario porque la sustentabilidad sí o sí tiene que ser parte de nuestra vida. Es un concepto que no podemos dejar de lado. No, claro. Pero yo creo que como todos los extremos son malos. ¿Ok? Entonces, siempre cuento la misma historia. Mi hija estudiaba en un colegio que tenían un comité de ecología. Cuando vi todo lo que pedían para la recolección de los plásticos, etcétera y etcétera, les dije, oigan, porque además eran peste, ¿no? Tenemos que recoger esta porquería que ensucia, o sea, yo me escandalicé toda y les dije, oigan, miren, yo les tengo una propuesta. Vaya, le dije, primero, si les piden que traigan completo y absolutamente limpio, así como lo dicen, con agua, están gastando agua, etc. O sea, eso no se hace así. Claro. No, nosotros tenemos años así, tú no sabes nada. Yo pasaba más o menos semanalmente 1 hora porque pedía que los enrollaras, los separaras, los limpiaras, los secaras, o sea, era toda una estructura. Y le dije, y me gustaría ir al museo PetStar, que queda en Lerma, puso un museo del plástico. Y ese museo del plástico tiene muchísima información increíble. Le dije, porque tú me estás pidiendo a mí, o sea, tu organización y tu forma es que tú recicles para hacer cosas en tu casa. Entonces yo te pregunto, ¿cuántas macetas de plástico puedes tener tú en tu casa? ¿Cuántas estucheritas? Llega un momento en que yo entiendo que se recicle cosas, pero llega un momento. ¿Cuántos tapetes les encantaba tejer tapetes de baño hechos de bolsa de plástico? Entonces, no, tira tu basura dentro de un papel. Le dije, eso es completamente absurdo, además un foco de infección. O sea, si la basura tiene líquido, la bolsa se va a abrir, tu basura no va a llegar en el destino y se va. O sea, no es lógico eso. Y pues me censuraron y me dieron las gracias. Entonces, yo creo que la solución sería empezar desde los más pequeños, que los pequeños entiendan hacia dónde van las cosas en cuanto a sustentabilidad, como parte de un conjunto, como parte de comprar local, para no hacer las vías y no, o sea, que comer local incluso en el sector donde estás para que no se produzca CO2, o sea, es una cosa mucho más amplia que solo no usar plástico.
Claro, es toda una preparación mucho más profunda, digamos, de todo el proceso. Tal cual. De todo el proceso, porque te estás enfocando en una sola cosa. En mayo, después de que fue el día del reciclador, hay un día de la no bolsa de plástico, etcétera, etcétera, el 30 de mayo es el día del no fumador, o sea, el día de que no fumas. Si eres fumador, que no fumes ese día. Y entonces hay no sé cuántas industrias pensando en cómo evitar el plástico, cómo reducir la cantidad, cómo reutilizar plástico. Y la basura que más se encuentra en la playa son colillas en cantidades industriales, que el agua de o sea, la colilla envenene el agua. Yo entiendo que eso no tapa que el plástico también sea un problema, pero para mí debería ser igual de duro, porque también va a ser un problema eso. O sea, no es posible que la playa sea un cenicero y que parte de lo que se encuentra dentro de las playas es justamente que llega al agua, es colillas y encendedores. Entonces, para mí, ellos también deberían tener una regla. O sea, ya todo el mundo está viendo cómo reducir a más del 50% su producción de plástico virgen para el 2025. Esa es la propuesta de París. Claro. Y tú dejas de producir, ni siquiera fue que pararon todas. No, 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 no. Tu marca número 1 en ventas se paró un día. Yo creo que el resultado de eso es pírrico, pues no aporta absolutamente nada y no genera ningún cambio de nada, además que no están comprometidos con absolutamente nada. Y mientras tanto tiene a todo lo que es papitas, tubos de pasta dental, champú, desodorantes, o sea, todo lo que utiliza plástico, como locos viendo cómo hacen el cambio para lograr un acuerdo. Y ellos simple y llanamente dicen, bueno, hoy vamos a parar y nos comprometemos a pensar en una forma que nuestros consumidores no fumen tanto. Claro. O sea, no se me hace justo, ¿entiendes? Para mí. O sea, si nos vamos a comprometer todos a tener un planeta en muchas mejores condiciones las que tenemos, para que no se produzca para que no se produzca gas efecto invernadero, entonces deberíamos trabajar todos bajo esa misma consigna. Claro. Es lo que no está pasando. No, no está pasando, por desgracia. O sea, sí. Ajá. No, O sea. no, o sea, digo, como para darle un resumen, una especie de resumen, ¿no? A todo esto. La industria del plástico, y bueno, no hablo de las grandes industrias, está el pequeño productor también que tiene su máquina, que le ha salido unos buenos pesos, ¿no? En su casa, que ya no puede fabricar las cosas con las que comía su familia, porque vamos a ser sinceros, ¿no? Es cierto, está el angelito y el diablo. Algunos plásticos contaminan, no contaminan porque sí, sino porque la gente los termina tirando en lugares que no son los adecuados. Entonces ese productor, ese pequeño productor que hoy está viendo cómo sobrevivir, la mejor manera, según lo que entendí, ¿no? De toda esta charla, la mejor manera de ayudar a que esto vaya cambiando es a través de una educación ya desde los más chiquititos y los grandes hacernos un poquito más responsables también. La única duda que a mí me surge de todo esto, que estoy completamente de acuerdo con esta premisa, es que ya la contaminación nos está tapando, o sea, es algo urgente lo que tenemos que hacer, no podemos esperar a ir educando a todas estas generaciones o reeducar a la gente grande que no se está haciendo responsable de su propia basura. ¿Qué podríamos hacer como para que la industria encuentre una salida, que la reactivación económica sea un hecho también y que podamos entre todos usar estos beneficios que tiene el plástico sin llegar a esta contaminación abrupta que estamos sufriendo? Es una pregunta muy complicada, ya lo sé, no me mates. Mira, hace poco publiqué una noticia sobre créditos de plástico.
tú llevas el plástico a un lugar y ellos te dan un crédito, como una especie de caña. Yo creo que el gobierno debería, voy a aplicar algo, en la industria refresquera tiene un impuesto. Ese impuesto es porque el refresco es malo para la salud de los niños, entonces eso debería hacer que hayan bebederos, o sea, se pidió ese impuesto para hacer bebederos de agua por toda la ciudad. Yo te pregunto, ¿tú has visto los bebederos de agua? No. No. Si vi alguno alguna vez en la prehistoria, no andaban. Ese impuesto sigue. Si se cobrara el impuesto como es, se aplicara, deberían haber fuentes de agua. Si al que produce el plástico se le cobra un pequeño impuesto, yo sé que lo que estoy diciendo a los del sector no les va a gustar mucho. Y no. Pero ese impuesto se aplicara para hacer infraestructuras. Entonces, lo que te digo, Claro. primero se emplea más trabajo. ¿Por qué? Porque entonces yo le pago al que hace la máquina lectora de plásticos de todos los colores, incluso el negro, que es el plástico que menos lee las lectoras de plástico, sí, para que la separe. Entonces, entonces ya yo digo, bueno, aquí tengo polipropileno, poliestireno, etcétera, etcétera. Entonces, esta la mando para acá porque con esto producen zapatos, estos producen para acá marcos, estos producen tal cosa. Y voy abriendo esa cadena de valor, porque eso es lo que falta. O sea, si tú en este momento quisieras hacer muebles de madera plástica, sí, yo te puedo decir la persona a la que le podrías comprar una máquina 100% mexicana para hacer eso, ¿ok? También te podría decir cuáles serían los distribuidores, pero qué bueno sería que además tú tuvieses una propia recicladora donde te llegara material. Igual lo estás comprando. Entonces, generas esa parte y estás haciendo lo que hay un círculo. Y entonces se está saliendo la basura, se le está ubicando, pero para eso necesitamos o alguien que tenga mucho dinero y diga, bueno, con todo mi dinero voy a hacer esto, que obviamente no va a suceder, sí, pero si todos ponemos un grano de arena, y de hecho se había planteado en algún momento pagar con bonos de carbono, es decir, con esto que yo reciclo, evito tanto que se liberen tanto monóxido de carbono, tanto gas. Entonces, eso me da a mí un crédito que también consta como dinero, porque al final, ¿qué vamos a hacer con un planeta donde hay dinero pero no hay cómo vivirlo? Sí, tampoco es que tenga mucha solución. Entonces, me gustó mucho lo de este banco de dinero porque ubicaban la basura. Entonces, es factible. Claro. Y creo que uno de los países que tú mencionaste, que fue España, que tiene como leyes muy duras y está haciendo un trabajo muy fuerte, lanzó el primer museo de plástico. Se puso justo para el día o sea, estuvo desde los primeros días de mayo hasta el 16, que se desmontó, porque el 17 era el día del reciclaje. El museo completo te daba detalles, hablaba sobre todo lo que se podía hacer con el plástico, cómo se podía reciclar. Se recicló y se reusó. O sea, fue una puesta que estuvo frente al Museo de Reina Sofía. Esos días tú entrabas, checabas algunos datos y luego todo ese museo se convirtió en otra cosa. Y eso es quizás lo que deberíamos pensar. ¿Qué otra cosa se necesita? Entonces, si todo al final, o sea, si todos al final funcionáramos como parte de ese motor que mueve esa cadena de reciclaje, realmente la basura terminaría donde debería.
porque los sistemas para reciclaje de muchos de los plásticos comunes que se utilizan ya se está haciendo. Sí, ya. Hay un montón de marcas que ya asumieron que no todos los plásticos son fáciles de reciclar, entonces evitaron capas, trabajaron muy duro para que el contenido se permaneciera, pero han quitado, sobre todo los plásticos que tienen varias capas, y son muy difíciles de reciclar, porque son muy difíciles de separar, entonces lo tienes que poner como en un conglomerado. Pero además, cuando se agotaron todas esas posibilidades, todavía está la energía. Claro. Lo que nos falta es infraestructura. Bien. Sí, yo creo que poco a poco lo vamos logrando, ¿no? Hay que seguir manoteando para sobrevivir y para poder hacernos, ninguna prohibición me parece a mí que sea beneficiosa. No prohibir todo ni tampoco permitir todo, pero ver de qué manera, y veo que mucha gente está tomando conciencia sobre esto, de qué manera poder hacer uso adecuado de lo que es el plástico y darle esa circularidad de la que estabas comentando hace un ratito. Tenemos un par de comentarios aquí. Ajá. Es Octavio López Contreras, dice, bueno, un gusto escucharlas. Hay mucha controversia por intereses económicos de fabricantes, consumidores, etc. Y la normatividad local, estatal, federal, al parecer, es muy laxa y se deslinda de responsabilidades. Entonces, propone incentivos fiscales y fomentar el compromiso del reciclado, o bien obligatorio el separar y crear centros de reciclado en todas las entidades. Y en muchos lugares no hay. Justamente lo que estabas diciendo. Y si los hay, tienen problemas de accesibilidad. Claro. Yo fui a una recicladora en Reynosa que es maravillosa. No tienes idea de todo lo que aceptan, o sea, trabajan y además lo distribuyen. O sea, está organizada de tal manera, fui hace un par de años, no más, para ver el trabajo que estaban haciendo, pero bueno, están en Reynosa. Entonces, obviamente, si la basura se produce aquí y hago todo el trabajo, llevarla hasta allá es muy costoso. Que, bueno, Ciudad de México está en el centro de todo el país y Reynosa está justo al norte, frontera con Estados Unidos. La distancia es muy, muy grande. Claro. Y lo que López, ¿no? Es apellido sí, Octavio López. Acaba de decir, tiene que ver con lo que tú dijiste. De nada me sirve la prohibición si no hay multas. Es como yo le prohíbo a mi hijo que se suba sobre la mesa, pero cuando lo encuentro sobre la mesa no le digo nada. Sí, ¿por qué me vas a hacer que me subo? No hay sanción. O sea, se va a seguir subiendo. Y lo peor del caso es que a veces se sigue subiendo incluso estando yo ahí. Claro. Claro. Entonces, creo que empezamos hablando justamente de eso. No hay ninguna normativa que te prohíba tirar la basura. Y normalmente la basura le corresponde, o sea, hasta donde está, a el productor. Al que la genera, va. Al que la genera. Sencillito. Ok. Bueno, hemos tenido una hora de charla, Suri. ¿Viste qué rápido? Vos estabas nerviosa, ¿viste qué rápido pasó? Es rápido, muy rápido. Y hay millones de cosas todavía para hablar. Sin embargo, es un tema, como decía al principio, ¿no? Muy polémico, hay muchas propuestas para hacer, hay mucho avance también, porque vamos a ser sinceros, de 2 años a esta parte el tema del reciclado fue también un boom, por suerte. Sin embargo, queda mucho por hacer y mucho por educarnos todavía. Así que, bueno, vamos a seguir hablando de este tema si Dios quiere y vos también querés. En alguna otra oportunidad nos gustaría mucho. Y bueno, no sé si querés dejar
algún mensaje final reflexivo o lo que se te ocurra para cerrar este tema tan vapuleado. Yo quisiera cerrar con una reflexión que creo que todos deberíamos hacernos en casa. Cuando prohibieron las bolsas y todo el mundo empezó, sí, claro, qué bueno las bolsas, etcétera, etcétera, yo comencé a preguntarle a mis amigos más cercanos si ellos realmente iban a ir al súper con sus toppers para que les pusieran el queso, el jamón. Y todo el mundo dijo al principio que sí, pero al final eso no es factible. Entonces, de la misma manera como no es factible, o a veces es un poco problemático acordarte de la bolsa para ir al súper, o que generó un gasto en cierto público, no solamente pasó aquí, en Sudamérica también pasó, que la bolsa era también la del tacho. Entonces ahora resulta que yo tengo que comprar una bolsa que no es reciclada para ponérsela a la basura y eso incrementa mi presupuesto. Nada de eso se pensó. No, y todo, exactamente. Creo que a veces estos tipos de temas como la sustentabilidad, no sé, voy a nombrarte varios, que van a sonar un poco altisonantes, pero es que tienen más o menos como el mismo eco. El aborto, son como temas donde la gente suelta y luego en frío no piensa. Claro. Estoy cambiando formas de pensar. Claro. Pero la verdad es que tú no puedes irte, o sea, tiene que haber otra forma para que yo me vaya a comprar una tienda a granel en un tarro de vidrio donde me pongan los fideos o donde me pongan el arroz. O sea, no es funcional. No, de repente para la familia de dos, sí. No, bueno, que no usa la bicicleta, que va, pero para una mamá de tres, sí, que trabaja y que tiene que llevar a los niños al colegio, eso que me estás planteando no es lógico. No, y estoy de acuerdo, pero también recordemos que nuestra abuela, y creo que mi mamá también, llevaba la leche, ¿no? El envase para que se le llenara del producto en algunos almacenes, cuando todo esto de la industrialización, digamos, no había explotado. No digo que eso sea lo que deberíamos volver. Yo lo que veo aquí es que nos acostumbramos muy rápido a lo fácil, a lo bueno, y ahora nos resistimos mucho de ver lo que hemos causado, ¿no? De cómo poder volver a acostumbrarnos a algo que quizás no sea tan cómodo, pero que en definitiva va a hacer que el planeta sobreviva. Sí, pero la pregunta es, ¿a eso que vamos a volver es realmente sustentable? Claro. Ahí es donde voy, o sea, no todo lo anterior era malo, tienes razón, Sí, claro, pero no es tampoco bueno. Y la verdad también es que tenemos que adaptarnos al momento en el que estamos ahora. Sí, no, por eso volver a lo que hacían nuestras abuelas no, pero sí tomar conciencia de que hay que reeducarnos. Ajá. Claro, te voy a decir algo, el empaque se cambió porque ahora las familias son más pequeñas. Entonces sí se podría volver a eso, pero el punto es que yo necesito más tiendas de conveniencia cerca. Claro. O sea, necesito una forma de vida diferente. Por eso te digo, falta infraestructura. Para muchísimas cosas, para lo que tú quieras, falta infraestructura. Y si lo arregla, y si a partir de todo del trabajo por eso te digo, una sociedad que pide, un gobierno que modifica y una empresa que lee la necesidad y ponemos a trabajar todos de acuerdo en fin de tener un planeta donde puedan vivir nuestros hijos, vamos a llegar a una solución.
Buenísimo, Suri, la verdad. Bueno, te agradezco mucho nuevamente esto y danos datos de cómo te encontramos, cómo encontramos la revista, cómo podemos escribirte en el caso de que queramos hacer alguna consulta o algo. Bueno, tú lo dijiste bien, me llamo Susana, pero nadie me conoce así. El plástico me cambió el nombre, me llamo Suri. Y en suri@revistamp.net, eso es importante porque a veces ponen .com y no, .net, me pueden encontrar. Y así está, revistamp.net, así estamos nosotros. Allí están todos los números anteriores, los pueden descargar de manera gratuita. En nuestra web publicamos información, también publicamos información en nuestras redes sociales, Revista MP para Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Nos pueden encontrar como Revista MP y ahí estamos, y cualquier duda, pues aquí estoy, suri@revistamp.net. Bueno, muchísimas gracias, Suri. Te mando un beso enorme. Gracias a todos por estar aquí presentes también escuchándonos. Y ya saben, cualquier duda, pregunta, pueden comunicarse con ella, preguntarlo a través de los comentarios de esta sección también. No hay ningún inconveniente. Aquí estamos para poder hacer un país y un mundo mejor, mejor dicho, ¿no? Un mundo mejor. Muchas gracias y nos vemos el martes que viene. Hasta pronto.